desarrollar las capacidades en la gente para que le usemos estratégicamente los servicios. Entonces esto es otro cuento. Miremos qué hay por dentro. Principios de la información debe provenir de una fuente única de buena reputación. Tenemos que identificar de dónde vienen los datos. Los entrega el usuario, los genera nuestra plataforma, están en otro sector. ¿Dónde están? 2. La información tiene que ser siempre de calidad. ¿Qué es la calidad? Ahorita vamos a ver. 3. La información es un bien público. Está la nueva ley de acceso a la información pública, es un bien público. Este dibujo, así, yo lo tenía en el 2003. Realmente éramos visionarios. Creíamos que esa cosa se podía. Y agregamos estos. La mejor información es la que está en tiempo real. Y ahí les acabo de cambiar el negocio por completo. Porque no es lo mismo una fábrica de información a pedazos que una fábrica en tiempo real. Esto es otra tecnología, es otro flujo, es otra gestión. Les decía el otro día que al principio no sabíamos qué matrícula había, al final tampoco, porque teníamos un continuo de matrículas. ¿Cuál era la matrícula? La de principio de año, la de promedio, la máxima, la de fin de año. Porque teníamos tantos eventos y el Big Data se nos empezó a volver un problema. Y por último, la información es un servicio, que es la empresa de servicios públicos de información, donde cualquier cliente en cualquier parte del mundo abre la llave y le salen las estadísticas, le sale la información, le sale el trámite, le sale todo. 5 grandes principios muy retadores, porque esto significa buena reputación y un proceso. Esto significa formación de calidad como producto. Esto significa, esto es para el bienestar de todos. Esto significa, y la quiero todo el tiempo, y esto significa 7×24 en cualquier parte. Anytime, anywhere, anyway. ¿Ok? Muy bien. Si tuviera que dejarles un slide, les dejaría este. Muy importante. Nosotros tenemos que llenar esta pirámide. Son datos que recolectamos o registramos, pero son el mundo de los datos, la materia prima. La materia prima no la podemos consumir. Lo que consumimos es información que analizamos. Pero ahí no termina el ciclo de vida. Si la información no nos genera conocimiento para aprender, no lo logramos. Pero ahí tampoco termina. Termina es en el entendimiento. El entendimiento del negocio, el entendimiento del público, el entendimiento de los atributos de calidad, para poder transformar el sector. Si queremos ser transformadores en el nivel de madurez, ¿se acuerdan que estaba en el último estadio? Pues tenemos que lograr que la organización entienda para poder mejorar la transformación. Yo tuve la fortuna de ayudar a escribir la primera plan sectorial de la revolución educativa 2002-2006. Y luego escribimos el 2006-2010. Y luego escribimos el 2010-2012, pero antes de eso escribimos las memorias de cómo han sido los primeros 8 años. Y entre todos esos documentos hay una gran diferencia, y es la calidad de la información. El primer documento es un documento que uno tiene unas cifras muy generales, y sobre eso se hace la política porque no hay más. El segundo tiene unas cifras mucho más precisas y los incentivos están mejor enfocados. Y ya luego uno puede decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Gracias a que logramos subir por esta escalinata. Muy complejo. Ahora, la tecnología de datos no es la misma tecnología de información, no es la misma de conocimiento. Para el entendimiento, creo que no hay mucha tecnología, lo que necesitamos es la gente. En todas necesitamos gente, por supuesto. Pero podemos utilizar las tecnologías. Por supuesto, hay que usarlas. Y esto va agregando, pero si no entendemos que nuestro modelo de entidad-relación es para entender el negocio y transformarlo, terminamos es con una base de datos chévere. ¿Ok? Si no entendemos que nuestros portales o nuestras
consolidadores son para generar conocimiento de qué es lo que funciona, cuál fue la política que más nos funcionó, o por qué esto funciona aquí, pero en Boyacá estamos teniendo problemas. Es que Boyacá es más rural, ahorita hacemos un ejercicio de eso. Muy bien, entonces la calidad necesita planeación, necesita aseguramiento que es durante el proceso, necesita control de calidad y necesita inspección. Que no es solamente tener unas tablas con unas reglas de validación, necesitamos todo crear lo que hemos llamado una corriente de datos de buena calidad. Sobre esa corriente nos toca estar pescando cuál es la información que hay que mostrarle a quién, en qué momento. Entonces es un gran trabajo. Entonces eso necesita un equipo, y necesita un equipo pensando en la información como producto. Sí, pues no tienen que ser 10 personas, pueden ser 2, pueden ser contratistas, no sé. Pero si no le damos la relevancia a la información, nunca vamos a poder satisfacer a la clientela. Muy bien, por otro lado necesitamos todo el ciclo de vida, desde que se define, se recoge, se valida, se consolida, se publica. Y esto hay que hacerlo N veces todo el tiempo. Y toca publicar, y toca verificar, y toca mirar si lo usaron, si les gustó, si lo quieren más detallado, menos detallado, y luego toca regresar. Porque posiblemente uno dice, sí estamos transformando, pero necesitamos datos más detallados. Y digo más detallados porque no puedo decir de mayor granularidad, porque tengo que hablar con términos sencillos, como decía en el video. Muy bien, ¿qué sistemas al final nos producen eso? Sistemas transaccionales, sistemas de consolidación y al final, después de unos procesos de corte, sistemas de publicación para hacer seguimiento, de bodegas y cubos, de estadísticas, de perfiles, de acciones institucionales. Esta capita es la capita de información, pero no la podemos llenar si no tenemos todo este back office. Entonces la información toca conectarla, nos toca conectarla con esos flujos, y toca instrumentarlo de punta a punta, pero hay que ser conscientes de eso, porque eso no sale solo. Entonces olvídense que la información es, hagamos unos reportes y unas consultas, es cuál es el producto y a qué cliente va. Porque no es lo mismo poner una estadística para un investigador que ponerla para un estudiante que está haciendo la tarea, o para un organismo internacional. Mucha gente me decía, pues fácil, ponga todas las variables y que la gente las relacione y así usted ya quita el chicharrón. Pues sí, pero resulta que es que todos los usuarios ni siquiera son capaces de unir 2, 3 variables. Pero además podemos inducirlos al error, permitiéndoles que correlacionen variables que están en tiempos distintos, en unidades distintas. Entonces tenemos que armar un producto que sea consumible. Hicimos el sitio de Mintic que se llama ColombiaTIC. Ahora lo vemos y nos escribieron de Canadá, una empresa de consultoría, y nos dijo, mire, es el mejor sitio de Latinoamérica de información sectorial de telecomunicación. Sencillo, tienes toda la información, nos dio un panorama de cómo está el país. Eso es muy gratificante, pero pues porque lo pudimos armar. Ahora estas flechitas ni crean que ya son fáciles de hacer, toca armarlas. Y ni crean que en el brochure dice, ¿no? Esta bodega permitirá publicar la información para todos sus usuarios. Pero eso no es así, toca armarlo. Muy bien. Veamos nuevas tendencias de visualización. Ustedes que les gusta el mundo de publicar cosas. So I think data can actually make us more human. We're collecting and creating all kinds of data about how we're living our lives, and it's enabling us to tell some amazing stories. Recently, a wise media theorist tweeted, the 19th century culture was defined by the novel, the 20th century culture was defined by the cinema, and the culture of the 21st century will be defined by the interface. And I believe this is going to prove true. Our lives are being driven by data, and the presentation of that data is an opportunity for us to make some amazing interfaces that tell great stories.
So I'm going to show you a few of the projects I've been working on over the last couple of years that reflect on our lives and our systems. This is a project called Flight Patterns. What you're looking at is airplane traffic over North America for a 24-hour period. As you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep. Followed by that, you see on the West Coast planes moving across the red-eye flights to the East Coast. And you'll see everybody waking up on the East Coast, followed by European flights coming in the upper right-hand corner. Everybody's moving from the East Coast to the West Coast. And then you see San Francisco and Los Angeles start to make their journeys down to Hawaii in the lower left-hand corner. I think it's one thing to say there's 140,000 planes being monitored by the federal government at any one time. That's another thing to see that system as it ebbs and flows. This is a time-lapse image, that exact same data, but I've color-coded it by type, so you can see the diversity of aircraft that are in the skies above us. I started making these images, I put them into Google Maps and allow you to zoom in and see individual airports and the patterns that are occurring there. So here we can see the white represent low altitudes and the blue are higher altitudes. And you can zoom in, this is taking a look at Atlanta. You can see this is a major shipping airport and there's all kinds of activity there. You can also toggle between altitude for model and manufacturer. You see again the diversity. And you can scroll around and see some of the different airports and the different patterns that they have. This is scrolling up the East Coast. You can see some of the chaos that's happening in New York with the air traffic controllers are having to deal with all those major airports next to each other. So zooming back out real quick, we see, again, the US, you get Florida down in the right-hand corner. Moving across to the West Coast, you see San Francisco and Los Angeles, big low traffic zones across Nevada and Arizona. And that's us down there in LA and Long Beach on the bottom. I started to take a look as well at different parameters because you can choose what you want to pull out from the data. This is looking at ascending versus descending flights. And you can see over time the ways the airports change. You see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen. And you can see eventually the airport actually flips directions. So this is another project that I worked on with the Sensible Cities Lab at MIT. This is visualizing international communication. So it's how New York communicates with other international cities. And we set this up as a live globe in the Museum of Modern Art in New York for the Designing the Elastic Mind exhibition. And it had a live feed with 24-hour offset, so you can see the changing relationship and kind of some demographic info kind of coming through AT&T's data and revealing itself. This is another project I worked on with Sensible Cities Lab and currentcity.org, and it's visualizing SMS messages being sent in the city of Amsterdam. So you're seeing the daily ebb and flow of people sending SMS messages from different parts of the city until we approach New Year's Eve, where everybody says, Happy New Year. So this is an interactive tool that you can move around and see different parts of the city. This is looking at another event. This is called Queen's Day. So again, you get this daily ebb and flow of people sending SMS messages from different parts of the city. And then you're going to see people start to gather in the center of the city to celebrate the night before, which happens right here. And then you can see people celebrating the next day. And you can pause it and step back and forth and see different phases. So now onto something completely different. Some of you may recognize this. This is Bear Wolfgang. Bueno, ¿cómo vieron esa forma de visualizar las cosas? ¿Podemos hacer algo así para nuestro sector? Sí podríamos, ¿cierto? ¿Qué necesitaríamos? ¿Plata? ¿Qué más necesitamos? ¿Ganas? Los datos. Todo el proceso. Iniciativa. El alcalde de Curitiba estuvo en Andicomer el año pasado y el señor dijo una cosa que a mí siempre me acuerdo de ella, y dijo, innovar es empezar. Decía, y él ha hecho 1000 proyectos y decía, no, hay que empezar. Y ahí llegamos. Pero obviamente, pues estos señores del MIT sabían qué pensaban. Muy bien. Veamos otras cositas. Informationisbeautiful.net es una página donde hay una reflexión sobre lo bella que es la información. Vamos a ver si se conecta. Hay muchos sitios de visualización y esa es una nueva tendencia de mostrar las cosas de una forma distinta. Estos señores están planteando todo por infografías. El clima, la música, ¿qué quieren ver? La gente.
como la música. Y las infografías pues se empiezan a volver muy útiles. Y eso es una competencia que hay que ir desarrollando. Esto está... La venta de música. CDs autoimpresos, álbumes, el retail, descargas. Y se vuelve más sencillo y más fácil. Bien, ¿cómo lograr generar visualizaciones inteligentes de todo lo que hacemos? ¿Eso cómo se hace? Veamos otra tendencia. Esta tendencia es una tendencia a componentes que permiten hacer visualización. Esto está en JavaScript, se llama d3js.org. Y todo esto son formas de visualizar la información. Son componentes sobre los que uno puede poner datos. Escojamos uno de estos. Por ejemplo, uno puede ver series. Cojamos una cajita chiquita. Este navegador es el mejor. Ustedes vieron, ¿quién usó la aplicación de la registraduría para hacerle seguimiento a las votaciones? ¿No? Okay. ¿Está en la página? Sí, sí. Ahí está. Ahí la hice para la del 18. Por ejemplo, esta es una forma de ver interrelaciones de un operador con otro. Y hay muchas maneras de empezar a mostrar la información. Obviamente, toca tenerla, los datos, pero toca pensar qué tipo de mirada puede servir para cada uno. Muy bien, ahora les voy a mostrar algo más práctico. Vamos a ver el sitio de Colombiatic, del Ministerio. Es un sitio de estadísticas del sector. Yo bajo este zoom un poquito. Hay cifras, hay estadísticas, y esas son las estadísticas de todo, de internet, móvil, de telefonía. Veamos unas de internet dedicado. En internet dedicado, veamos la penetración. La penetración de internet dedicado en Colombia, 9.5%. Veámoslo por departamento. Esto usan los componentes gráficos de Google. Que son abiertos y que con menos de ciertos hits no cuestan. Aquí está Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, y hay dos ejes: población y penetración de internet. Está en la información desde el 2010. Veamos cómo se mueve y digamos que nos marque Antioquia. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo cómo la penetración de internet se ha movido en el país. Fíjense que allá está el primero, que es Bogotá, este es Valle, este es Antioquia, y miren que por acá estos no se movieron. ¿Quién creen ustedes que son estos que no se movieron? Que la penetración fue muy poquita. Los antiguos territorios: Guainía, Bichada, Guaviare. Muy bien. Pues muy bonito, pero veámoslo por población. ¿Ok?
Y observen que ahí está Antioquia. Voy a desmarcar Antioquia. Y les voy a poner. Esto es penetración versus población ordenada. O sea que estas son las de más población. Y esas son las de menos. Listo. Se mueve igual que las bolitas. Hasta ahí tenemos datos y tenemos información, ¿verdad? Vamos a tratar de aprender un poquito y de entender qué es lo que está pasando. Uno diría que a más población, más penetración, y a menos población, menos penetración, ¿o no? ¿Por qué no? Porque la concentración de población puede ser muy pequeña y puede ser más fácil. ¿Pero qué nos dice la gráfica? O sea, lo lógico desde Según mi lo que dice la punto de vista es que más población, Más penetración, ¿sí o no? Pues por lo menos Así. Bogotá y Antioquia, que son grandes, son las que... Aquí yo le di clic a algo. Ok. Vamos. Listo. Voy a dejar esto acá. Más población, más penetración, ¿verdad? Y miren las más chiquitas. Teóricamente esto debería tener una curva inversa. ¿Sí o no? Teóricamente, pero no es verdad. ¿Por qué? Hay unos atípicos que se salen de esa curva teórica. ¿Quiénes son los atípicos? Hacia arriba, ¿quiénes son? Esto, ¿verdad? Está por encima. ¿Y quién está por debajo? Esto está por debajo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es este señor? Santander. ¿Quién es este señor? Sarabia. ¿Quién es este señor? Muy bien. Voy a quitar Santander. Voy a poner Caldas y voy a poner Atlántico. ¿Qué hay de similitud entre Atlántico, Caldas, Risaralda y Quindío? ¿Cómo son esos departamentos? Ustedes que han viajado por toda la geografía. ¿Son qué? Son pequeños, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Son pequeños y son muy densos. O sea, aparece una nueva variable. Miremos si eso es verdad, miremos la contraria. Voy a desmarcarlos y vamos a coger los que están por debajo de esa curva teórica. Nariño, Córdoba, Cauca, Boyacá. Por aquí tenemos Huila y este de acá, La Guajira. Huila. ¿Qué similitud hay entre estos departamentos? ¿Cómo es Nariño? ¿Cómo es Córdoba? ¿Cómo es Cauca? ¿Cómo es Huila? ¿Cómo es La Guajira? Son muy alargados, extensos y además entonces son muy poca población, o sea que son muy dispersos. ¿Ok? Boyacá es muy disperso, es grande, pues como por acá en todas las montañas hay pueblos por todas las montañas. Nos acabamos de encontrar con una variable muy tenaz, que es la ruralidad y la dispersión. Estos son muy rurales, es decir, tienen muchas veredas, muchos corregimientos, no solamente municipios, sino mucha dispersión que hace que eso se vea en poblaciones pequeñas. Entonces la penetración está correlacionada sí con la población y con un componente de la población que es la dispersión y la ruralidad. Entonces, si uno fuera a hacer una política pública de telecomunicaciones, debería ser una política para zonas densamente pobladas y otra para zonas dispersas. ¿Cuánto vale transportar un mega en estas zonas y cuánto vale ponerlo en Caldas? Tiene un impacto en los costos muy fuerte. Por eso un proyecto como el de fibra óptica va a ayudar y otro proyecto como el de telecomunicaciones inalámbricas de alta velocidad se vuelve crítico, porque uno cómo llega a Amazonas. Ahora, estos señores pues más o menos bien,
Pero ¿y estos de aquí qué? Entonces uno necesita un proyecto para los Araucas, los San Andrés, los Amazonas y estos que casi ni salen. Por aquí hay otros. ¿Ok? Entonces así uno hace que la política le hable, que las cifras le digan qué es lo que hay que hacer. Pero si uno no se mete allá y analiza, pues una gráfica muy bonita, ¿o no? ¿Listo? Eso es hasta allá, hasta donde tenemos que llegar. Muy bien, eso está en Colombiatito. Bueno, por aquí hay mapitas y hay otras cositas. Bueno, esto es chévere, ya cierro con este para que avancemos. Uno aquí puede ver cada uno con los indicadores y adentro uno podría entrar a un departamento y en el departamento ver toda la información y entonces, por ejemplo, aquí ver en el Valle del Cauca los municipios del Valle del Cauca y hacer el mismo ejercicio ya para Buenaventura, para Palmira, para Tuluá, para Cartago. Y este, pues obviamente es la capital, la más grande. Y entonces uno podría hacer una política mucho más enfocada. Entonces un secretario TIC de un municipio de estos, pues estaría muy contento de saber cómo es que está su región, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es esta estrella? ¿No les da curiosidad? Buga. Buga. Guadalajara de Buga, Palmira, Los Pujantes, Mundí, que depende mucho de los alcaldes, depende de los equipos que tengan, todo está conectado y por eso si queremos sacar este país adelante, pues necesitamos gente en todo lado hablando de estas cosas. ¿Listos? Preguntas de todo lo que hemos visto hasta ahorita, reflexiones, dudas, inquietudes. ¿Cómo convencer a la alta dirección? Esa es una buena pregunta. Yo creo que con el, como decía un jefe que yo tenía, con el órgano más sensible del ser humano, el bolsillo. No, con proyectos viables, con proyectos que tengan impacto, con proyectos que se conecten con lo que ellos quieren. Y a eso le camina cualquiera. Señor. Un simple comentario que tal vez un reto fuerte en las organizaciones, más que gestionar, bueno, gestionar la información interna es indispensable, pero gestionar la información que nos llega de diferentes fuentes, que llega con diferentes tipos, por así decirlo, de calidad, en diferentes formatos, muchas veces con errores, hacer ese proceso de filtrado y análisis es uno de los elementos, uno de los retos más importantes de la gestión de información de las entidades públicas. Sí. Porque lastimosamente muchas entidades no ven la información como un producto, sino sencillamente como un requerimiento más que hay que entregar. Y cuando se va a tomar decisiones con base en información equívoca, pues ese tema de... La gente prefiere no usarla. Exacto, prefieren usarla y remiten a otra información que no es oficial. De acuerdo. Ese es el gran reto que tenemos. ¿Se acuerdan que hablamos de arquitectura? Y de que tenemos que articular, tiene una plataforma de interoperabilidad nueva y el marco de referencia nos va a estandarizar los datos comunes y nos va a formalizar los estándares que cada sector tiene hoy ya, para que todos lo adoptemos. Yo tengo una hipótesis que todavía no he probado, y es que, porque hemos hecho muchos talleres con mucha gente sobre información, y mi hipótesis es la siguiente: tan solo el 30% de la información que un sector usa la genera el sector. El otro 70% lo generan otros que están afuera. Pero esos otros me generan información de mala calidad. Entonces el sector monta recolección de información para poder completar sus series y darle sentido a la información que él produce. Pero esa información que él monta no tiene la solidez de la que los otros podrían hacer si lo hicieran bien. Así las cosas, la información que no se genera en el sector, pues no se puede garantizar. Pero además, tampoco la que se genera adentro. Entonces, el costo de intercambio y de gestionar información es muy alto y por eso al final no lo hacemos. Pero además, si lográramos
que cada sector se volviera proveedor de su 30% con toda la calidad y además un buen consumidor de los demás sectores, lograríamos especializarnos y que cada sector solamente cuide sus datos y los demás se los entregue. Eso haría que trabajáramos en red, porque hoy cada quien hace lo mejor que puede. Les cuento una anécdota cortita para que hagamos, pues, para que sigamos, pero tenemos que hacer un taller. Hace muchos años a los ministros los iban a meter a la cárcel porque había una sentencia de la Corte Constitucional de que no estaban atendiendo a la población desplazada. Y el reto era demostrar que sí. Entonces, en educación pues teníamos los datos alumno por alumno y lo cruzamos contra la información de acción social en esa época y contra la información de salud. Y nos tocó hacer unos algoritmos que se llamaban Fuzzy Logic para cruzar los nombres porque pues, los nombres eran distintos, los documentos de identidad no cuadraban. Nos tocaba cruzar un registro y tratar de compararlo con otros a ver si era la misma persona, porque Janet Jennifer se escriben de 43 formas. Entonces, pues nuestros algoritmos eran muy buenos y logramos demostrar que hemos atendido como 480.000 personas. Entonces, los magistrados de la Corte chuleaban la educación. Entonces, los señores de salud y los señores de prosperidad en esa época, no era el DPS, era Acción Social, pues llegaban con sus cintas y decían, por favor, crúcenos, córranos todo ese proceso. Pues nos tocó dedicar unos servidores solo para cruces, para poder hacer esa vuelta. Eso era un camello, pero era la única manera que no nos echaran a la cárcel. Entonces yo decía, es increíble que la razón por la cual estamos demostrando que atendemos a la población sea esta, cuando lo que el Estado debería hacer era garantizarle los derechos a esas personas. Entonces resolvíamos el problema, pero por la necesidad incorrecta, no por la verdadera razón. Entonces ahí tenemos un reto muy grande, muy grande, y necesitamos que todos nos profesionalicemos en el manejo de la información, si no vamos a seguir en un caos de información de baja calidad. Yo tengo una inquietud y es con respecto al ciclo de vida que usted nos mostró ahorita. Sí. Había un último círculo que hablaba sobre el tema de la oficialización. A mí me gustaría saber en qué consiste realmente desde el punto de vista del ministerio el tema de oficialización. Y también otra pregunta es, por ejemplo, bueno, en el tema que yo trabajo, que es la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, nosotros también tenemos el esquema como de red. Entonces fortalecemos a todas las entidades del distrito para que la información geográfica fluya de la mejor manera y podamos disponerla para la ciudad. Más o menos ese mismo esquema es el que plantea actualmente el ministerio con todo este tema de arquitectura, pero yo quisiera saber qué estrategias ustedes actualmente están planteando, porque ese esquema de red es bastante complicado, así existan políticas, existan instrumentos, exista mucha documentación de apoyo, o sea, es bastante complicado consolidarla. Entonces, a mí me Y en el gustaría... caso cartográfico, pues más complejo. Exactamente, porque o sea, se trata de información un poco diferente, pero pues en realidad pues no termina siendo tan compleja. Pero esa tarea de evangelizar y de capacitar y de fortalecer a las entidades, me gustaría saber el ministerio qué estrategias está planteando para lograr ese esquema de red. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. La primera, oficializar básicamente tiene que ver con darle como ya el visto bueno a la información que va a salir pública. Si la corriente de datos y los procesos de calidad están bien, eso debería ser casi que darle un clic para que salga ya en los productos que la gente va a consumir. Sin embargo, no venimos de allá, venimos de hacer unos análisis muestrales, hacer una imputación estadística, identificar qué está y lo que no está, completarlo. O sea que eso puede ser un proceso casi que de ajuste. Pero a medida que uno avanza, ese ajuste va desapareciendo y todo empieza a salir casi que directamente de la fuente si la calidad está bien. Pero lo que sí hemos visto es que al final necesitamos casi que un ritual donde la gente diga, mira, esta es ya la información consolidada. Por ejemplo, lo que veíamos allí, la penetración, pues la penetración al final es un porcentaje. Debajo de eso están
el numerador y el denominador con el que se calculó y todo eso. Pero esto significa la rueda de prensa en la que el ministro dice, entonces Colombia está en la penetración del 17.5 o del 19.3. Esa es como la oficialización cuando ya ese dato quedó quemado y ese es el como que para todo efecto estadístico se usa. Debería uno tratar de buscar que salga directamente de los procesos. No necesariamente, a veces hay una intervención humana que uno debería tratar de quitar, pues en aras de la calidad, pero mientras uno no está construyendo el ciclo, sí es inevitable que alguien lo haga. Con respecto a lo de trabajo en red, nosotros queremos un esquema federado, en donde cada sector trabaje con sus entidades en esa construcción de la buena información y de la buena estandarización. Porque no queremos tampoco que nadie, ni siquiera el Ministerio de TIC, se abrogue la responsabilidad de decirle a todos cómo se tiene que hacerlo, ¿no? Sino que lo construyamos entre todos, además porque llegarle a la última de las instituciones públicas es muy difícil y quizás más cercano que lo hagan en el sector. Pero también queremos que haya mucha reutilización, es decir, lo que se hace una vez ya le sirve a todos los demás y no toca estarlo volviendo a inventar, porque la verdad es que si inventamos la rueda N veces y a veces por andar de afán la inventamos mal. Entonces es mejor que lo hagamos siempre en el mismo orden, que vayamos publicando cosas, que eso le quede a todos como en esa base de conocimiento. Pero ese es un reto y yo creo que se nos van a ir pues a los países más desarrollados donde se ha ido una década o más haciendo ese cambio. Aquí estamos gateando en algunas cosas, en otras vamos bien, pero todavía nos falta mucho. ¿Listos? Muy bien, entonces vamos a continuar con